La Voz de América presenta. Israel prepara nueva incursión en Gaza cuando ya van más de 10.000 muertos, según el Ministerio de Salud palestino. Pese al clamor internacional, Estados Unidos no apoya un cese al fuego, pero plantea una nueva alternativa. El expresidente Trump se muestra desafiante al comparecer ante un tribunal en el juicio por fraude de su imperio inmobiliario. Y buscando impulsar su economía, Estados Unidos aprueba un aumento significativo de visas H-2B. ¿Qué tal? Bienvenidos al Mundo del Día. Soy Yasmín López. Más de 10.000 personas han muerto en Gaza tras el inicio de la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamás. Las fuerzas de defensa israelíes ahora se alistan para reforzar su ofensiva. Pilar Cebrián nos envía el reporte desde Tel Aviv. La Franja de Gaza está dividida ya en dos secciones, según el ejército israelí, que dice tener cercada la capital para lanzar en menos de 48 horas la ofensiva final contra Hamás. El sur, para el que hoy se ha abierto un nuevo corredor humanitario para la salida de la población, está reservado para que se refugien los civiles. Y los bombardeos israelíes dejan ya, según el Ministerio de Salud palestino, la cifra de más de 10.000 palestinos muertos y miles de heridos, para los que no hay suficientes recursos para darles asistencia médica. La Franja de Gaza, blanco central de los ataques de Israel en su enfrentamiento contra Hamás, se prepara para que continúe el escalamiento de las tensiones. 48 horas comenzaron a contar desde este domingo para la nueva ofensiva anunciada por las fuerzas de seguridad israelíes. Huimos de nuestra casa por los fuertes ataques aéreos. Son condiciones muy malas. La situación empeora día tras día. Somos persistentes. Hagan lo que hagan con nosotros, no abandonaremos el hospital de Al-Shifa. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de Gaza señala que 16 de los 35 hospitales de la Franja se encuentran fuera de servicio. Dirigentes de Hamás, por su parte, negaron usar cercanías de hospitales como centros de operación e invitaron a Naciones Unidas a verificar, diciendo que los hospitales están abiertos sin condiciones previas a todas las instituciones internacionales. Los bombardeos no cesan en sectores habitados por palestinos, al tiempo que alarmas suenan al norte de Israel después de que Hamás lanzara 16 cohetes desde el Líbano, agresión a la que poco después Israel respondió atacando el sur de su país vecino. Otra frontera en la que hay fuerte movimientos al sur de Gaza, en Rafah, zona limítrofe con Egipto. Por 2 días el paso estuvo cerrado después de que el viernes una ambulancia que transportaba heridos en Gaza fuera blanco de los ataques. Los heridos deben pasar y nosotros también. Estamos cansados. Llevo 3 días alojada aquí en el paso fronterizo. Con el paso de 4 ambulancias, acompañadas por 2 vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja, hoy volvió a abrirse este paso fronterizo. Aceptar la violencia contra los establecimientos de salud, ahora que su papel es tan crítico, tendrá un costo inaceptable en vidas humanas. Según algunos testimonios que hemos podido escuchar, hay angustia y desesperación entre los gazatíes con pasaporte extranjero mientras esperan a que el gobierno egipcio apruebe sus nombres para poder salir de Gaza. Algunas familias no saben si arriesgar el poco combustible que les queda para el coche en el caso de llegar a Rafah y que algunos nombres de sus familiares no estén en la lista. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Estados Unidos intensifica sus esfuerzos diplomáticos buscando contener una escalada del conflicto en el Medio Oriente. Estamos en vivo con Celia Mendoza desde nuestra sala de redacción. Celia, el secretario de Estado Antony Blinken terminó en Turquía su gira de 4 días en esa región y ahora se habla de una alternativa a un cese al fuego. ¿De qué se trata? Así es, Yasmín, en las últimas horas se ha dado a conocer que el presidente Joe Biden tuvo comunicación con el primer ministro Benjamin Netanyahu y habrían podido llegar a la primera parte de negociaciones que llevarían a lo que ellos denominan sus pausas técnicas, es decir, momentos de cese, pero no realmente un cese al fuego, mediante el cual podrían generar operaciones de rescate de los secuestrados y al mismo tiempo entregar ayuda humanitaria. De acuerdo al jefe de la Casa Blanca para la Oficina de Seguridad Nacional, el señor John Kirby, esto es el inicio y está todavía en sus primeros pasos, pero realmente es un avance que podría haberse generado después de la visita de Blinken a la región. La labor diplomática del secretario de Estado Antony Blinken se hace más apremiante luego que Israel intensificara los bombardeos en Gaza e iniciara su incursión terrestre. Blinken visitó Israel, Jordania, Ramallah, Chipre, Irak y Turquía.
Hemos recomendado a los israelíes medidas para disminuir el número de víctimas civiles. Estamos trabajando, como dije, muy agresivamente para llevar más asistencia humanitaria a Gaza y tenemos maneras muy concretas de hacerlo. A pesar de este avance, para los líderes del mundo árabe, las acciones de Israel, según el canciller jordano Ayman Safadi, constituyen crímenes de guerra. En los países árabes exigimos un alto el fuego inmediato y el fin de esta guerra y de sus consecuencias, la muerte de personas inocentes y la destrucción, y rechazamos su descripción como autodefensa. Sentimientos que comparten miles de manifestantes que salieron a protestar en contra de Blinken en Ankara, así como frente a la Casa Blanca. Tengo la esperanza de que la resistencia continúe y que el pueblo palestino se mantenga firme, pero también estoy muy preocupado por su seguridad. Por su parte, Israel continúa su operación militar como respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre. Si Oriente Medio cae bajo el poder del terrorismo, Europa será la siguiente y nadie estará a salvo. Y hablando de la situación humanitaria, Celia, justo hoy el secretario de Naciones Unidas se pronunció desde Nueva York y nuevamente enfatizó sobre la cantidad de menores muertos en medio de este conflicto en Gaza. ¿Qué más dijo? Así es, nuevamente pidió un cese al fuego y dio datos importantes acerca de cómo su organización ha sido fuertemente afectada. Más de 80 trabajadores de UNRWA, que es la agencia de Naciones Unidas que trabaja dentro de Gaza, han muerto. Y esto obviamente es una crisis que según él es catastrófica para el mundo. Y esto fue lo que dijo acerca de lo que debería suceder de ahora en adelante y quiénes son los actores y qué deberían seguir cada uno de ellos. Nada puede justificar la tortura, los asesinatos, herir a las personas y el secuestro de civiles. La protección de los civiles debe ser primordial. Estoy profundamente preocupado por las violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando. Permítanme ser claro, ningún actor en un conflicto armado está por encima del derecho humanitario. Tanto Guterres como Blinken alertaron a la comunidad internacional acerca del peligro de que este conflicto se salga de las fronteras de Israel y Gaza. Ya ha llegado al Líbano y aseguran que podría extenderse hasta países como Irak y Siria. Gracias, Celia. Pasamos ahora a Nueva York, donde hoy compareció bajo juramento el expresidente Donald Trump en el caso civil donde es acusado junto a sus hijos de fraude. Ángela González estuvo siguiendo la noticia desde el Tribunal Estatal en Manhattan, donde el exmandatario tuvo constantes choques con el juez. Bajo juramento, Donald Trump testificó en el juicio civil que se lleva en su contra en Nueva York, que amenaza con disminuir su imperio inmobiliario. Fue un interrogatorio intenso y con evasivas por parte del expresidente, lo que no aceptó el juez y le pidió responder a las preguntas en lugar de pronunciar un discurso. Fue el escenario que había anticipado la fiscal general. Trump ha tergiversado e inflado repetida y consistentemente el valor de sus activos. Y antes de que suba al estrado, estoy segura de que se involucrará en insultos, burlas y hostigamiento racial y llamará a esto una casa de brujas. Pero al final del día, lo único que importa son los hechos y los números. Una gran parte de las preguntas se centraron en el valor y tamaño de la propiedad en Mar-a-Lago y otros de sus activos. Las prácticas contables de Trump, sus hijos y de su organización ya fueron dictaminadas como fraudulentas por el juez. Lo que se está por decidir ahora es si Trump debe restituir $250 millones como cita la demanda. Los fiscales argumentan que estos métodos le permitieron exagerar su riqueza en $2.000 millones. Trump ha negado haber actuado mal, se ha quejado de interferencia electoral y ha apelado la primera decisión del juez. Y así, mientras Israel está siendo atacado, mientras Ucrania está siendo atacada, mientras la inflación se devora a nuestro país, yo estoy aquí y todos son oponentes políticos. Son ataques de la administración Biden. El juicio civil podría finalizar en las primeras semanas de diciembre con los testigos de la fiscalía. Ivanka Trump, que no hace parte del juicio, podría subir al estrado este miércoles y todavía no está claro cuántos testigos llamará la defensa. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y mientras Trump testificó en este juicio donde es acusado de fraude, el exmandatario también lidera una encuesta de opinión que realizó el New York Times de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Los encuestados de 5 de los 6 estados cruciales, los llamados estados indecisos, prefieren a Trump antes que al presidente Joe Biden al manifestar dudas e insatisfacción por su manejo de la economía, política exterior, inmigración y otros temas.
más. Y es que este no es el único sondeo de opinión que muestra una baja en la popularidad del actual presidente Biden. Verónica Valderas Iglesias nos cuenta cómo el equipo de campaña para la reelección del mandatario asegura estar diseñando estrategias para acercarse a las comunidades latinas y también afroestadounidenses. Cuando Joe Biden ganó la presidencia en 2020, contaba con el apoyo de más del 70% de votantes no blancos, según el New York Times. Pero de acuerdo con un reciente análisis del mismo medio, en septiembre pasado esta cifra había descendido a un 53%. Madeleine Bushi, hija de inmigrantes peruanos, dice que votará para reelegir a Biden en 2024, pero no le sorprende que otros hispanos piensen en votar por un republicano el año entrante. Los latinos son un poco conservadores. En las noticias se oye mucho sobre el aborto y los derechos LGBTQ. Nuestra comunidad es un poco conservadora sobre esos asuntos, así que creo que los republicanos están haciendo un buen trabajo convenciéndolos. Analistas afirman que hay un cambio, aunque lo hacen con cautela. Algunos trabajadores hispanos y afroamericanos conservadores se están insertando al Partido Republicano, y eso refleja un reajuste ideológico que viene sucediendo desde hace décadas. No le hemos hecho seguimiento durante suficientes años como para saber si tal cambio continuará en el futuro. Históricamente, un 90% del voto negro ha sido para los demócratas, pero algunos votantes afroamericanos dijeron a La Voz de América que están indecisos sobre 2024. A Lonnie Pursley le preocupa la economía. La inflación está altísima, pero no hay incrementos monumentales a los salarios. El vocero de la campaña de Biden, Kevin Muñoz, afirma que la agenda del presidente es popular entre los hispanos y afroamericanos y que hay esfuerzos en marcha para comunicar los logros del actual gobierno. No nos enfocamos en cada encuesta de opinión, sino en trabajar para acercarnos a las comunidades que serán decisivas en esta elección. Sabemos que no podemos tomar el voto negro y latino por sentado, y es por ello que estamos invirtiendo muy temprano en acercarnos a cada votante. Con una inversión de $25 millones que incluye anuncios digitales de radio y televisión dirigidos a votantes hispanos y afroamericanos en los llamados estados bisagra. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia. El gobierno de Estados Unidos anunció un incremento en las visas H-2B para el 2024. Paula Díaz nos reporta que el objetivo es fortalecer la economía del país. La visa H-2B es utilizada principalmente por la industria hotelera y de restaurantes y está disponible para personas dentro o fuera de Estados Unidos. El abogado Alex Galvez explica que uno de los requisitos es que la persona no puede haber estado dentro de Estados Unidos más de 6 meses sin documentos legales. Y es una buena oportunidad laboral para miles de migrantes. En trabajos que no son profesionales y que son temporales y que no son de agricultura. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Trabajo anunciaron que esperan poner a disposición 64.716 visas adicionales para trabajadores temporales no agrícolas H-2B para el año fiscal 2024. Esto sumado a las 66.000 visas H-2B que son exigidas por el Congreso y que están disponibles cada año. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que su departamento está comprometido a mantener un fuerte crecimiento económico y satisfacer la demanda laboral en Estados Unidos, al tiempo que fortalece las protecciones para los trabajadores estadounidenses y extranjeros. Las visas H-2B tienen vigencia de 6 meses y pueden ser renovadas hasta 2 veces, pero al cumplir 3 años de estadía, el beneficiario debe regresar a su país de origen. Los beneficiarios de estas visas especialmente son de 7 países. Estamos hablando de Colombia, de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Las personas interesadas pueden encontrar información en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración UCIS o consultar con un abogado especialista en leyes migratorias en Estados Unidos. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Hasta 20 vuelos de deportación por semana está realizando Estados Unidos. Esto mientras miles de migrantes permanecen en 2 ciudades fronterizas de México con la meta de gestionar su ingreso a este país. Víctor Hugo Castillo nos informa. Autoridades estadounidenses continúan operando vuelos de deportación con migrantes que cruzan la frontera de manera irregular. De 15 como hasta 20 vuelos a la semana.
que salen de aquí, del aeropuerto de Harlingen, en el sector de Río Grande. De acuerdo con organizaciones humanitarias, en Brownsville, Texas, hay 20,000 migrantes en Reynosa y Matamoros, México, quienes tratan de programar su cita con la aplicación CBP One, pues con el anuncio de los vuelos de repatriación, temen cruzar ilegalmente para luego ser deportados. Ya están esperando el otro lado y están esperando sus citas. Yo no puedo planificar volver a mi país en 5 ni 10 años. Yo quiero darle una seguridad a mis hijos, pues. Edward Vera era un promotor de los derechos humanos en las prisiones de Venezuela. Fue perseguido y huyó con su familia del país. Ahora quiere ingresar a los Estados Unidos por la vía legal. Y no quiero ya seguir huyendo, no quiero ya seguir teniendo ese miedo de que me vayan a... Yo estoy durmiendo en mi casa y vayan a llegar allá a torturarme o meterme preso o matarme. Hemos estado escuchando de que de una vez los están deportando. No le están dando la oportunidad. Los individuos y las familias que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados. Así asegura la jefa de la patrulla fronteriza en el sur de Texas, y no podrán acceder a un proceso migratorio. Va a haber una pena de 10 años que tú no puedes aplicar por haber entrado ilegalmente, porque las dos clasificaciones han sido deportadas. No solamente los adultos, mujeres y hombres, también familias con sus niños están siendo deportados. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Y justamente sobre migración y otros temas conversaron mandatarios del hemisferio durante la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Detalles al volver. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no son los medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Terminó la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas que lideró Estados Unidos. La migración irregular y el cambio climático fueron dos de los principales temas que abordaron los mandatarios. José Pernalete nos tiene el balance. 12 presidentes del continente se reunieron en la Casa Blanca durante la cumbre Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Allí el mandatario estadounidense Joe Biden encabezó la guía de la ruta hacia la superación de obstáculos regionales, cambio climático, la desigualdad de ingresos, además de la migración irregular, un problema que fue abordado con apoyo financiero. Junto con el BID, para apoyar a países que están más afectados por la migración. Esto fue un acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá, Corea y España, junto con el BID, para ayudar a estabilizar las comunidades de refugiados y de migrantes, para
dar infraestructura. El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, José Fernández, dijo que el gobierno de Estados Unidos también apuesta por la integración de intereses privados para estimular el impulso de nuevos negocios basados en la tecnología. Este tipo de foros representan esperanzas para la población del hemisferio. No obstante, para la internacionalista María Teresa Romero, el valor real de estas iniciativas viene después del acto protocolar. Está bien que se lleve a nivel presidencial, pero repito, tiene que haber la voluntad política para llevarlo a cabo realmente y bajarlo a donde tiene que bajarse y ponerlo en práctica. José Pernalete, Voz de América, Miami. Este lunes, organismos de rescate nepalíes continúan buscando sobrevivientes entre los escombros de viviendas y edificios derrumbados tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió a esa nación el viernes pasado. En Katmandú, el gobierno dijo que trabaja para hacer reparaciones y dar refugio, comida y seguridad a las familias desplazadas en las aldeas. Las autoridades reportan al menos 157 personas muertas en este terremoto que ha sido catalogado como el más mortífero desde el 2015, cuando 2 sismos mataron a 9.000 personas. Hacemos una breve pausa y regresamos con más información en minutos. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Cada vez menos latinos hablan español en Estados Unidos. En muchos casos es el resultado de una estrategia de padres para proteger a sus hijos. Laura Sepúlveda nos explica en el siguiente reporte. Encontrar latinos que pronuncien bien solo una que otra palabra en español, pero sin poder sostener una conversación en castellano, es más común de lo que se creería en Estados Unidos. Texas es uno de los territorios donde esto más ocurre. No nos enseñaron español como una forma de protegernos en parte de la discriminación con la que ellos crecieron. Mi mamá y mi papá crecieron en la década de 1960, cuando literalmente los agredían en las escuelas públicas de Texas por hablar español. Lo que estos padres no previeron es que el rechazo podía, como sucede con el 54% de los latinos no hispanoparlantes, venir de su propia población, pues ellos lo vieron solo desde quienes los señalaron por no hablar inglés. Los latinos que hablan español muchas veces se burlan, comentan o critican a los latinos que no hablan español. Aproximadamente la mitad de ellos dijeron que les han dicho que deberían sentirse mal por eso, que hay una pérdida de su cultura, que les falta algo. Lo que expertos destacan que no es necesariamente cierto, ya que no significa que estén dejando atrás sus raíces por adoptarlas del país en el que viven. Aunque nosotros identificamos Estados Unidos con el inglés, no hay un lenguaje oficial y español es uno de los
principales, además del inglés, uno de los principales lenguajes. Según datos del Centro Pew, 41 millones de personas en Estados Unidos hablan español, entre ellos 2 millones sin raíces latinas. Expertos dicen que los datos muestran tendencia a que este idioma cada vez sea menos utilizado entre la comunidad hispana, al ser común que en los hogares se hable más el inglés. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Regresamos en instantes con la pequeña Amal, que se despide de Estados Unidos para llevar ahora su mensaje a México. Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Fueron arrestados 2 activistas que rompieron en la Galería Nacional de Londres la cubierta de vidrio de una obra del pintor español Diego Velázquez. Los manifestantes se pronunciaban sobre la necesidad de detener nuevas concesiones de petróleo y gas. En julio, el gobierno británico dijo que concederá más de 100 nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte, y este martes se espera el voto de una nueva legislación sobre futuras rondas cuando el rey Carlos describa la agenda legislativa del gobierno en el Parlamento. La pequeña Amal, una marioneta de 3,5 metros de altura que representa una niña siria refugiada buscando a su madre, se despidió de Estados Unidos y llegó a su país vecino, México. Alex Segura nos cuenta más sobre el mensaje que lleva esta obra, especialmente en estos tiempos de conflicto. La travesía de la marioneta Pequeña Amal terminó este fin de semana su recorrido por tierras estadounidenses en la ciudad de San Diego, fronteriza con la mexicana Tijuana. Lo que entendemos es que la frontera es un solo lugar. La mitad está en México y la otra está en Estados Unidos. La representación plástica de una niña siria de 10 años que busca a su madre por todo el mundo ha visitado 15 países desde que empezó su camino en 2018. El mensaje de la pequeña Amal es muy claro. Nadie debe olvidar a los niños refugiados por las guerras que se libran en todo el mundo. Amal es una de las cientos de miles de jóvenes y niños refugiados que escapan de la guerra, la violencia y el peligro. Algunos de los asistentes al Parque Balboa de San Diego destacaron la importancia del recordatorio de la pequeña Amal en un contexto como el actual, con diferentes guerras en disputa. Mire lo que está pasando ahora mismo en Palestina. Es muy importante para mí y por eso estoy aquí, para apoyar a los niños palestinos. Amal, que empezó su viaje por Europa, ha visitado ciudades como París, Londres o Roma para pedir empatía y solidaridad a través de la música, la danza y el teatro. Los productores del proyecto Camina con Amal esperan llevar su mensaje al mayor número de rincones del mundo en los próximos años.
La pequeña Mal se dirigirá ahora a México, país en el que visitará 7 ciudades, entre ellas Tijuana y Tapachula. Desde San Diego y para La Voz de América, Alex Segura. Nos despedimos con el hombre araña francés que trepó una torre en París. Alain Robert escaló 187 metros de altura hasta llegar a la cima de la conocida torre Tour Total. Le tomó alrededor de 90 minutos, pero su propósito es mayor: unirse a las voces que piden la paz en Gaza. Con esto me despido por hoy.